la sesión para grabar y si no la detenemos. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Vale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Ramírez. El día de hoy vamos a socializar un poco acerca de lo que es la evaluación neuropsicológica. ¿Todos ven mi presentación? Sí, señora. Sí, señora. Ok, listo. Por términos de dejar por aquí como cerradito para poder ver mejor. Profe Dianita, creo que tu micrófono está desactivado. Hola, ¿ahí ya me escuchan? Ahí ya lo escucho. O no Ay, sé si era bueno. yo. No, sí lo tenía cerrado. Ahí me escuchan bien todos, ¿cierto? Yo te escucho bien. Listo, vale. Entonces, mi No sé. profe. Hay un micrófono abierto. Sí, es el de, creo que es la profe Viviana. ¿Sí? Eso. Gracias, profe. Bueno, entonces ahora sí, como les estaba mencionando, voy a ampliar por acá. Chicos, bueno, este es un espacio para ustedes desde la red del curso de Neuropsicología 403025. Los invita. Todo lo que tiene que ver con actividades de fortalecimiento es precisamente lo que va a permitir que tengamos esos espacios, esta interacción y poder profundizar un poquito más en esos temas que estamos viendo en relación al curso. El día de hoy hablaremos de la evaluación neuropsicológica y este espacio estará dinamizado por la profe Viviana Arco y quien les habla, Diana Ramírez. Un poquito del contenido que vamos a ver el día de hoy es acerca de las generalidades de la neuropsicología, más específicamente la evaluación, sus objetivos, sus etapas y, y finalizamos con un casito, un caso que tenemos que la profe Viviana nos va a socializar y allí estaremos hablando de la evaluación clínica. ¿Listo? Entonces, como para contextualizarlos un poco, algo muy importante es que la evaluación neuropsicológica, como ustedes ya vienen revisando a lo largo del curso, tiene que ver con las funciones cognitivas, ¿sí? Nosotros hemos dicho funciones cognitivas superiores y esto pues abarca muchos de los procesos, de las funciones, de las estructuras que hemos venido trabajando. Esto busca comprender ese funcionamiento que nos está dando nuestro cerebro y esa relación que tiene con el comportamiento de las personas. De allí que nosotros como psicólogos buscamos formarnos en este campo, ¿sí? Especialmente para poder identificar los posibles daños o disfunciones cerebrales. Esta evaluación nos combina diferentes herramientas y técnicas desde las neurociencias y la psicología para poder obtener un perfil detallado de esas capacidades cognitivas que tienen las personas, y no solamente lo cognitivo, sino lo emocional y y lo conductual del individuo. Algo muy importante y para recordar, los seres humanos tenemos tres canales de respuesta. A nivel cognitivo, que es cómo funciona mi cerebro, ¿cierto? Pero cómo emitimos también un canal de respuesta y son esos pensamientos, todo lo que viene involucrado, pero si ya vamos un poquito más a las estructuras, pues tenemos diferentes funciones que hacen que nuestro cerebro sincronice con todos ellos y emita un comportamiento. Y la otra respuesta es la fisiológica, ¿sí? Entonces tenemos cognitivo, fisiológico y conductual.
Cuando hablamos de lo cognitivo, muchas veces esa respuesta que tenemos a nivel fisiológica eh, que se va a mostrar y se va a evidenciar en el comportamiento. De allí que nosotros podamos identificar un perfil detallado de esas capacidades cognitivas. ¿Qué es la evaluación neuropsicológica? Aquí nos centramos un poquito en que conocemos y tenemos una caja de herramientas desde la psicología, pero desde este campo, especialmente la neurociencia, tenemos técnicas de evaluación que se centran en la relación, porque sabemos que el estudio del cerebro y el comportamiento es precisamente ese término neuropsicología, que nos va a ayudar a nosotros a identificar y a medir a nivel cognitivo y a nivel emocional y comportamental aquellas dificultades que se pueden evidenciar. Entonces, esto puede resultar comprometidas como consecuencia de un daño, aquí tenemos un pequeño error, de afectación funcional. Acuérdense, ustedes hablaban allí de las funciones cerebrales, pero esto también a su vez pues está localizada, ¿no? En las diferentes estructuras del sistema nervioso central. ¿Listo? Se utilizará en diversas áreas como que para poder identificar diagnósticos neuropsicológicos, por ejemplo, demencias, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, lesiones cerebrales. De allí parten las problemáticas que ustedes dentro del curso han venido leyendo a través de artículos, cómo se evidencian esos daños, esas dificultades, esas problemáticas y cómo un estudio nos permite evidenciar todo un proceso, ¿cierto? Como todo una metodología, unos objetivos, unos resultados, una discusión y cómo a partir de allí podemos identificarlas. También la evaluación de esas secuelas tras un accidente cerebrovascular o un traumatismo craneal y el poder analizar problemas de aprendizaje, hacer una valoración en el impacto de enfermedades neurodegenerativas. Acá hay una gama de situaciones que nos va a permitir cumplir con muchos objetivos, dentro de ellos, ¿cuáles son? Poder determinar esos cambios cognitivos en la persona en lo que se pueda sospechar de algún tipo de alteración. Otro objetivo es poder analizar esos signos y síntomas y esos síndromes neuropsicológicos fundamentales. A lo largo del proceso, lo que buscamos también es proveer información adicional para poder efectuar un diagnóstico diferencial entre dos condiciones neuropsicológicas, porque podemos tener diferentes diagnósticos que pueden ser aparentemente similares a lo que nosotros llamamos comorbilidad. Otro objetivo es poder optimizar el funcionamiento independiente y la calidad de vida. Por otro lado, describimos también consecuencias de la lesión cerebral y los posibles trastornos, al igual que buscamos contribuir a un diagnóstico preciso de la enfermedad neurológica y o psiquiátrica. Y bueno, ya por último tenemos identificar si hay patologías subyacentes a la disfunción cognitiva y llevar a cabo un plan de rehabilitación con unos objetivos que puedan medir el progreso y poder evaluar la eficacia. Entonces, hay un mundo de objetivos que podemos cumplir desde la evaluación neuropsicológica y existen también unas etapas. ¿Cuáles son estas? Recordemos que a lo largo del ciclo vital nos encontramos en diferentes procesos, dentro de ellos importante tener en cuenta que al evaluar niños tenemos que estar muy pendientes de todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Y en adultos, de todas esas, digamos, como funciones que se han venido deteriorando o que han recibido algún tipo de daño para poder llegar a la rehabilitación o en ocasiones a la habilitación si el caso dado que la función no se haya desarrollado. ¿Listo? ¿Qué es algo importante para nosotros iniciar? La historia clínica, ¿sí? Y la relación con el paciente. Entonces tenemos un motivo de consulta, ya lo vamos a explicar a partir de un caso, y el motivo de consulta siempre va a ser como una puerta de entrada, más no, digamos, como un punto de partida. Sí nos permite dar inicio, pero no necesariamente puede llegar a ser la situación real, ¿no? Entonces,
Llega un paciente con un motivo de consulta y a partir de allí y de un proceso de evaluación y de una información vamos a poder identificar qué es lo que está pasando. Entonces, inicialmente el paciente nos va a llegar con un motivo de consulta, vamos a empezar a definir las condiciones, ¿sí? Y poder recapitular toda la historia, porque existen antecedentes y ya para poder diferenciar entre niños y adultos, notamos aquí que para niños algo importante, como les había dicho, desarrollo, ¿sí? Desarrollo cognitivo y psicomotor que debamos nosotros aquí evaluar. Importante todo el proceso de historia del embarazo, cuando hablamos de la parte prenatal, que es cuando la mamá está en embarazo, la parte perinatal, que es el momento en que nace el niño, a lo que aquí le llamarían el parto, y la parte postnatal, que tiene que ver ya cuando el bebé ha nacido, pero que allí se pueden presentar dificultades también, y es eso lo que queremos recopilar en la historia clínica. A nivel escolar, los éxitos y fracasos, si ha tenido pérdidas escolares, si ha tenido dificultades en algunas áreas como la lectura, la escritura, el cálculo, y también los antecedentes a nivel médico y familiar. Entonces, a nivel médico podríamos decir que se trata de que a nivel patológico, cirugías, procedimientos, enfermedades, todo a nivel personal médico. Y a nivel familiar tiene que ver con antecedentes de si han presentado enfermedades, diabetes, hipertensión, trastornos del aprendizaje, del comportamiento, motores, bueno, en fin. Esto nos permite identificar a nosotros la predisposición en la que puede encontrarse la persona que estamos evaluando. Y en el caso de adultos ya pues vendría siendo como la historia médica también a nivel personal, igual que el niño, si ha presentado algún tipo de enfermedades, cirugías, procedimientos y demás, y igualmente a nivel familiar. Y también en este caso pues ya tendríamos que hacer énfasis en el problema neurológico y clínico que estaría presentando la persona. Posterior a la recopilación de la información, porque ahí yo podría decir que estas etapas se evalúan en tres: recopilación de información, evaluación e intervención, ¿sí? Ya sería como la última fase. Y para eso también, aparte de recopilar información para la historia clínica, vamos a necesitar unas pruebas neurológicas. Esas pruebas neurológicas pueden constar de muchas dependiendo de la situación del paciente. Dentro de ellas le llamamos pruebas psicométricas que estén validadas y que estén acordes a las condiciones particulares y adecuadas a los objetivos del paciente. De allí que nosotros escojamos qué prueba requiere porque necesitamos evaluar ciertas funciones, ciertas funciones cognitivas que estamos viendo que está fallando. ¿Listo? A nivel de análisis, bueno, recordemos que las pruebas no solamente nos dicen que está debilitado, sino también que está fortalecido, ¿no? Y posterior a esto viene como al análisis de esos resultados de esas pruebas, y de ahí emitimos un informe neuropsicológico en el cual vamos a entregar estos resultados. Luego de entregar estos resultados, hablamos de determinar un perfil del funcionamiento neuropsicológico que tiene la persona con el fin de poder dar un diagnóstico clínico y dar inicio a unas recomendaciones o procesos de rehabilitación que tendría tanto el paciente como la familia. Bueno, aquí mencionamos el caso. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la evaluación neuropsicológica de las funciones cognitivas dañadas. En este caso, un caso clínico y el uso que daremos del instrumento neuropsicológico. Entonces voy a dar paso a mi compañera Viviana. Gracias, Bueno, profe. no sé, perdóname, mi Dime. profe, si de pronto existen dudas, preguntas en relación, profe, tienes un poquito de ruido de fondo. No sé si lo puedas ajustar un poco. Es que no sé, profe, dónde ubicarme porque ya estoy acá en la universidad Mm, y hay, pues, pero vale. espérame, voy a ver si me voy un poquito para allá. Listo. Espérame. Mientras eso, les pregunto a las personas que nos acompañan, ¿tienen preguntas con relación? Claramente estamos haciendo como, digamos, como unos conceptos muy generales, porque decíamos generalidades de la evaluación neuropsicológica, pero ya en la web vamos a profundizar un poquito más, les mostraremos más pruebas, les diremos cómo funcionan, dónde se aplican y demás. ¿Listo? Esto es un poquito más general y basados en un caso, pues estaríamos poniendo un poquito a prueba lo que acabamos de mencionar. Entonces, ¿hay alguna pregunta, duda con relación a esto? ¿No? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yudey Torres. Sí, Bueno, tengo una pregunta porque conozco un caso de una niña, entonces le diagnosticaron eh, TDAH. sí, Entonces, pues en lo que yo puedo observar, la niña tuvo una separación brusca eh, de sus padres y la niña ahora es muy callada. Ella pasa todo el tiempo entretenida con sus manitos, no le presta atención a nada, es como oída. Entonces yo quisiera saber por qué se da, porque acá dice lesiones cerebrales. Entonces yo digo, de pronto es el cambio, no sé, con relación a la separación de los padres o por qué se da. ok. Bueno, acá hay algo muy importante. ¿Recuerdas que dijimos cognoscitivo, emocional y conductual? Hay muchas causas que pueden generar, tanto el daño, la lesión, que puede que ya haya nacido, a eso le llamamos que es congénito, o pudo haberse ocasionado en el momento del nacimiento, ¿sí? O pudo haberse ocasionado después del nacimiento. De ahí entra de que si hubo sufrimiento fetal, quizás algún daño haya generado. Pero si nos vamos al caso puntual, que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ellos son chicos conscientes, pero no logran controlar su comportamiento. De ahí hablaríamos un poquito más puntual de lo que es el TDAH, qué es lo que ocurre a nivel cerebral cuando se presentan este tipo de casos, ¿sí? Podemos dejar para poder ampliar un poquito y para darle paso a la profe Viviana, porque el TDAH sí afecta el tema de la planificación, la programación, la regulación, estamos viendo afectados los lóbulos frontales y de ahí que nuestro consultante tenga dificultades para poder regular ese comportamiento, pero mira que es consciente y sobre todo por todo lo que dicen en el ambiente. ¿Sí? Porque en el ambiente, ¿qué decir? Los profes, los padres, los niños, es que él es el niño problema, es que él es el niño cansón, es que él es el niño esto, lo otro. Entonces, finalmente genera también dificultades a nivel emocional, en su autoestima, se va a ver reflejado en muchas situaciones. A ellos se les trabaja algo muy chévere y vienen unas técnicas para ella, pero ojo, ¿no? Si ya está diagnosticado, pues se tuvo que haber hecho una evaluación, un proceso de información y demás. Y depende de la edad, ¿no? No te pregunté la edad específicamente, pero en ese tipo de Tiene situaciones, 3 años 3 años. y no habla. Ella No, hablaba con no. el papá y ahora no Perdóname, habla. pero ahí ya estamos con un estudio de caso. Yo te diría que a los 3 años yo no diagnostico un TDAH. Vamos a darle Sí, paso, vamos a darle paso a la profe y ya ella, vamos a escuchar un caso, ¿vale? Y de ahí oh, podemos abordar un poquito más de preguntas. Es para que no se nos vaya el tiempo también de la listo, profe. profe. Vale, vale, mi profe. Gracias. Vale, Adelante, profe, profe, ¿ahí, con ahí gusto. escuchan menos ruido? Sí, se escucha menos. Sí. Vale. Bueno, espero que ahí ojalá pues podamos manejarlo de forma adecuada. Aquí estoy compartiendo pantalla, ¿me confirma? Sí, sí, sí la vemos, aunque no sé si la puedas ampliar o disminuirlas de al lado, que es corriendo la Profe, barra hacia la izquierda. espérame, a ver. Es que ahí estoy presentando. O si quieres, yo te Mm, presento o como Ay, ¿me haces quieras. el favor, Sí, profe? Eso. listo, ya, Ujú. ya te comparto entonces la pantalla. Vale. Listo. ¿Me confirman si la ven ahí? Sí, sí, profe. Voy a silenciar mi micrófono porque cuando amplío pantalla ya no veo ni el micrófono. Listo. Vale. Bueno, chicos y chicas, continuando pues con esta actividad de fortalecimiento, ¿cierto? Que el propósito, como lo decía la profe Diana, es dar ofrecerles a ustedes unas generalidades de lo que es la evaluación neuropsicológica, ¿cierto? Como un componente fundamental dentro del curso, ¿sí? Digamos, este espacio es para realizar una revisión de un caso práctico y ofrecerles una contextualización, pues, de lo que es la evaluación, ¿cierto? Entonces, el objetivo de la revisión de este caso clínico es mirar cómo se evalúan las funciones cognitivas de un paciente, ¿cierto? Mediante un instrumento neuropsicológico y luego de eso identificar las funciones cognitivas afectadas, ¿no es cierto? Y su relación pues con el diagnóstico clínico. Listo, profe. Siguiente. Bueno, vamos a revisar entonces la descripción de este caso clínico, ¿vale? Entonces, el caso nos dice que hay un paciente,
¿cierto? Es un paciente masculino de 65 años. Ahí hay ya que tener en cuenta pues, que es un paciente que es ya adulto mayor de acuerdo a la etapa vital o el ciclo vital del desarrollo. Por lo tanto, ¿no es cierto? Este paciente va a tener unas características específicas en relación a su desempeño cognitivo, ¿cierto? Y a sus capacidades pues normales, ¿no? Por la edad. Este paciente ingresa a motivo de consulta por dificultades en la memoria reciente y problemas de atención, ¿cierto? Entonces se identifican dos dificultades a nivel cognitivo. Una dificultad de memoria y un problema atencional, ¿cierto? Hay un punto importante dentro del caso clínico, ¿cierto? Que son los antecedentes médicos, ¿no? Las comorbilidades. Entonces, aquí se refiere que es un paciente con un problema de hipertensión, ¿es cierto? Y con antecedentes familiares de Alzheimer. Entonces, bueno, habrá que tener en cuenta estos antecedentes, ¿no es cierto?, como una hipótesis de unos posibles desencadenantes de la problemática cognitiva que está refiriendo el paciente, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que reporta este paciente? Olvidos frecuentes, ¿no? Dificultad para concentrarse y realizar tareas del diario, cotidianas de la vida, ¿cierto? Especialmente la memoria a corto plazo. Parece ser que se le dificulta, ¿no es cierto?, la concentración de sus actividades diarias, ¿no? Y que tiene dentro de esas actividades unos olvidos frecuentes. Entonces, esos son los síntomas que reporta el paciente, o sea, que dice el paciente que tiene. Ahora, para poder corroborar esos síntomas que reporta ese paciente, de acuerdo al motivo de consulta, habrá que realizar una evaluación neuropsicológica, ¿no es cierto? Siguiente, profe. Bueno, ahora, el neuropsicólogo X encargado de evaluar a este paciente, ¿cierto? Va a utilizar una subprueba de Wechsler, ¿no es cierto? El test de memoria de Wechsler, que es, digamos, un instrumento estandarizado que tiene como objetivo evaluar la memoria a corto plazo, así como las funciones atencionales y de concentración, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que el paciente llega al motivo de consulta, refiere toda su historia y luego el neuropsicólogo le aplica un instrumento estandarizado. ¿Qué entendemos como instrumento estandarizado? Un instrumento, ¿no es cierto?, que ya ha sido validado, que tiene sus estudios clínicos y que se ha medido el efecto y la efectividad de evaluar este instrumento, ¿no es cierto?, que ya tiene unos baremos estándar, que ya tiene unas puntuaciones de calificación y que por lo tanto es fiable, ¿no es cierto?, de utilizarlo. Entonces, una vez el neuropsicólogo ya realiza esta evaluación, obtiene unos resultados que los vamos a mirar de forma general a continuación. Siguiente, profe. Bueno, ahora sí, en la interpretación de los resultados, ¿no es cierto? Supongamos, bueno, que el paciente ya ha aplicado, ya ha ejecutado el instrumento, el neuropsicólogo ha aplicado el instrumento y los resultados o las funciones cognitivas afectadas son la memoria a corto plazo, ¿cierto? Entonces parece ser que tiene una deficiencia en la retención de la información reciente, ¿cierto? Es decir, parece ser que en la información cotidiana que se le da al paciente, tiene olvidos frecuentes, ¿no es cierto?, de información que se le da en lo inmediato. Y además de eso, problemas para mantener la concentración en tareas simples. Un posible diagnóstico, una hipótesis diagnóstica que se plantea el neuropsicólogo es un trastorno neurocognitivo leve, ¿sí?, relacionado con la edad. Lo que yo les decía, si es un paciente adulto mayor, ya con 65 años, puede que este trastorno esté relacionado con la función afectada, ¿no es cierto?, pero puede ser que esta función esté afectada por el desgaste de la edad. Más sin embargo, dice el neuropsicólogo que considera la posibilidad de una demencia tipo Alzheimer. Ahora, para poder contrastar esta hipótesis de diagnóstico, por lo general el neuropsicólogo debe apoyarse de otros profesionales para dar un diagnóstico más fiable, ¿no?, y más interdisciplinar. Por ejemplo, hacerle una remisión al neurólogo, ¿no?, que sería lo más viable para poder contrastar esta hipótesis y mirar si realmente el paciente aplicaría por un diagnóstico tipo Alzheimer, ¿no? O las dificultades que tiene a nivel atencional y de memoria sean relacionadas o vinculadas con la edad. Siguiente, profe. ¿Cuáles son las conclusiones de esta evaluación?
Esta evaluación neuropsicológica que se aplicó revela un deterioro en la memoria, ¿no es cierto? Sobre todo en la memoria a corto plazo y en la función cognitiva atencional, ¿no? Lo que sugiere, claro, posibles alteraciones cognitivas, sobre todo en la vida cotidiana, teniendo en cuenta que es un paciente de 65 años que posiblemente, por ejemplo, esté ya pensionado, ¿no? Se le va a dificultar, por ejemplo, actividades diarias que impliquen la decodificación de información y la evocación de la misma, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que la memoria y la atención son dos procesos que van de la mano. Entonces, ¿qué es lo que dice el neuropsicólogo? Que es necesario realizar un seguimiento más profundo, ¿no es cierto? Además de eso, utilizar unas pruebas complementarias para confirmar el diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que además de que el neuropsicólogo debe remitir a otro profesional como el neurólogo para empezar a contrastar la hipótesis, sería importante que contemple evaluar a este paciente con otro tipo de instrumentos complementarios que le permitan dar, digamos, una certeza mayor al diagnóstico que está sugiriendo, ¿no? Que es por lo general lo que se hace, no solamente utilizar una prueba, sino varias, con el objetivo de que dé un resultado más consistente. Siguiente, profe. Ahora sí, una vez realizado el diagnóstico, los resultados, entregado el informe neuropsicológico, se hace un prospecto de un plan de intervención. Gracias. Ay, no, gracias. Tranquila. Se hace un plan de intervención, ¿no es cierto? Que por lo general, pues este plan debe ser diseñado por un neuropsicólogo una vez se ha contemplado, pues, los resultados del informe, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que daría el neuropsicólogo? Sería terapia cognitiva, ¿no es cierto? O de estimulación cognitiva o de rehabilitación cognitiva dirigida a mejorar la memoria y la atención, ¿no es cierto? Una evaluación periódica, ¿no? Con el objetivo de hacer un seguimiento o monitorear la evolución cognitiva, es decir, ¿qué se esperaría? Que si el paciente sigue una terapia de estimulación o de rehabilitación cognitiva, más bien, para estas funciones que están alteradas, se esperaría que con el paso del tiempo, pues el paciente evolucione, ¿sí? Y esa memoria se empiece a entrenar de tal forma que él ya pueda empezar a recordar eventos a corto plazo y actividades cotidianas que mejore su canal atencional, etcétera, ¿no? Para eso se hace un monitoreo periódico. Y bueno, aquí se habla de considerar un tratamiento farmacológico si se diagnosticaría un diagnóstico, un pronóstico médico, ¿no? Como por ejemplo una demencia tipo Alzheimer. Entonces, en el caso de que el paciente sea remitido a neurología y el neurólogo realmente confirme sí, que el paciente está teniendo esta patología, pues ahí sí habría que trabajar de la mano, ¿no es cierto?, con el neurólogo, que es el que se encarga de manejar un tratamiento farmacológico con medicamentos, y el trabajo del neuropsicólogo, que sería el de desempeñar este plan de intervención para poder rehabilitar esas funciones que se encuentran por debajo pues, de lo esperado y realizar este monitoreo permanente con el objetivo de evaluar pues el seguimiento de este plan. Siguiente, profe. Profe, una preguntita, perdón que interrumpa. ¿El Sí, neurólogo y el neuropsicólogo son dos profesionales totalmente diferentes? Totalmente diferentes, porque mira que el neuropsicólogo es un psicólogo que se especializa en neuropsicología clínica. Ajá. Es un médico que se especializa en neurología, entonces son dos profesionales totalmente diferentes. ¿Listo? Ok, ¿y yo puedo, por ejemplo, especializarme en neuropsicología clínica? Sí, claro. Una vez tú termines tus estudios, tú podrías especializarte en neuropsicología clínica, claro. ¿Las dos están juntas, por ejemplo, una maestría donde estén juntas neuroclínica, o tengo que hacer primero neuro y luego clínica? No, hay especializaciones que son en conjunto, o sea, neuropsicología clínica, ¿sí? Pues hay otras ramas de la neuropsicología, ¿sí? Pero si fuese la parte clínica sería eso. Ok, profe. Gracias. Bueno, chicos, entonces este era pues el caso clínico que les queríamos compartir un poquito, ¿sí? Digamos que es un caso clínico que se está socializando en teoría, ¿sí? Pero pues el objetivo es que ustedes conozcan al menos el paso a paso de cómo llega un paciente, cuál es el motivo de consulta, la historia clínica, ¿no es cierto?, los antecedentes,
¿Cuál sería el instrumento más apropiado para aplicar de acuerdo a su ciclo vital? Por ejemplo, es un paciente de 65 años, ¿no? Se le debe aplicar unos instrumentos que sean aptos para su edad y aptos también para su nivel académico, ¿no? Que para eso sirve la historia clínica o la entrevista clínica en un inicio. Y posterior a eso, bueno, los resultados de esa evaluación y el plan de intervención, ¿no? Que es como el trabajo integral que debe hacer el neuropsicólogo. Entonces, espero que este caso pues, clínico les haya permitido comprender un poquito más el objetivo de la evaluación. Y de todas maneras, pues en la web que tenemos la siguiente semana, esperamos como dar un poco mayor prelación a los diferentes instrumentos de evaluación neuropsicológica. Entonces, profe Dianita, ya no sé si alguna estudiante tenga más preguntas. De mi Sí, a mí parte me ya. gustaría como abrir un espacio de preguntas que tengan ya como para finalizar ese espacio. Igual tenemos un tiempito para eso, ¿listo? Entonces, Profe si hay Viviana, preguntas, adelante, profe Viviana, Sandra. perdón que moleste tanto. Es que yo tengo como objetivo estudiar neuropsicología clínica, ¿no? Dios, primeramente. Y entonces tengo pensado irme a La Rioja, España, a ver si puedo hacer una maestría o bueno, lo como sea, en neuropsicología clínica. Pero yo te pregunto algún consejo si allá lo puedo hacer, si es viable, si allá lo encuentro, o debo irme más bien a otro país o algo así, que me aconsejas, porque yo pues estoy hasta ahora empezando y no tengo mucho conocimiento. Mucho conocimiento. ¿Me preguntas a mí? ¿Me dices a mí? Sí, profe Viviana. Ya, Viviana. Ok. Mira, pues sí tengo conocimiento como de esa universidad en particular porque pues yo estudié ahí, ¿sí? Entonces sí como que te puedo dar cuenta como de la calidad y de la oportunidad de realizar un estudio allá en relación a costos, ¿no? Porque digamos que la educación europea es un poquito menos costosa que la colombiana. Más sin embargo, es también recomendable que revises de pronto alguna opción aquí en Colombia, dependiendo en donde tú estés ubicada, porque me parece a mí que sería oportuno realizarla de manera presencial, ¿no? Para mí. Pero ya es como en tus expectativas y tus gustos y tu dinámica pues de estudio, pero La Rioja es una oportunidad, es una buena universidad, es una buena oportunidad para que tú revises. De todas formas, importante a ver, que conozcas un poquito más acerca del plan de estudios y de la universidad, porque en relación a la titulación oficial, pues que esta tiene, ¿cierto? Entonces, tengo conocimiento que abrieron neuropsicología clínica y es una buena opción. Más sin embargo, pues lo que te digo es que contrastes y también revises opciones acá en Colombia, ¿no? Para ver qué te favorece más. Eso podría decirte. Profe, ¿habrá alguna Bueno, otra pregunta relacionada sí, como con con la evaluación neuropsicológica. Chicos, los escuchamos. Ustedes pueden abrir cámaras. Mira que somos pocos, 27 no son, somos como este espacio para poder interactuar frente a las preguntas que tengan. Si quieren hacer alguna pregunta adicional del tema, Iván, adelante. Buenas tardes, profesora. Ante todo, gracias por este espacio que nos parece muy fundamental en nuestra carrera. Mi pregunta es, en una evaluación neuropsicológica que se le haga a un paciente, digamos, en edad escolar, ¿se requiere que tenga la supervisión de un adulto que lo acompañe, dependiendo cómo se vaya a abordar el tipo de pregunta, o eso se puede hacer solamente nosotros como profesional, o tiene que estar el padre presente? Bueno, hay algo muy importante y es que cuando trabajamos con menores de edad siempre van a estar los padres, el tutor, el acudiente que está a cargo del niño por ser menor de edad. Siempre hablaremos de un consentimiento informado. Igualmente, si decimos menores de edad, también entran los adolescentes y tendríamos que hablar de un asentimiento informado. En el momento de la evaluación, digamos que es un espacio
muy enriquecedor con el niño. Uno trabaja muy bien cuando está solo con el niño. Muchas veces la presencia de los padres puede llegar a influir un poco, entonces puede llegar a alterar de cierta manera los resultados. Sin embargo, si para la seguridad y para la tranquilidad del niño, el padre puede estar presente a cierta distancia y si el niño lo permite y puede estar allí y trabaja mejor, pues ya tú vas como analizando eso, si existe la posibilidad de que es mejor que esté o que simplemente esté un poquito más retirado del espacio, puede estar afuera o en el mismo lugar. Todo dependería de eso, ¿sí? Para mí, no sé, profe Viviana, de acuerdo a la experiencia, cómo ha sido. Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque de alguna forma si el representante legal, bueno, la madre, el padre o el acudiente firman como el documento que da soporte al proceso de evaluación, preferiblemente se pensaría que el niño debe estar como a solas con el terapeuta, ¿cierto? Porque de alguna forma, pues, puede influir la presencia de los padres en los resultados como una variable ahí externa, ¿no? Entonces, preferiblemente las evaluaciones clínicas, bueno, tanto de psicología clínica como de neuropsicología, se hacen con el menor de edad a solas, ¿no? Pero siempre y cuando, pues, este documento de asentimiento informado que es para menores de edad se haya firmado, pues, y se acepten las condiciones de la evaluación, ¿no? Por parte de los padres. Eso pensaría. Ujú. Ok, muchas gracias. Y si por lo menos si hay sospecha de nosotros como profesional que esté afectando en este caso al niño, sea mismo familiar, ¿cómo se haría? Hablamos de sospecha de abuso o algo así. ¿O a qué te refieres, Iván? Sí, claro, Que el niño esté en riesgo que de a un qué. abuso. ¿A eso te refieres, Iván? Pues, sí, sí, claro. O sea, en caso de que sea un código rosa o un Ah, abuso y uno como profesional, los indicadores le marquen como que o se sospeche que sea su mismo familiar. En este caso, afectaría negativamente si se hace una evaluación que esté en compañía de familiar. bueno, hay algo importante que diferenciar y es que si yo les pregunto a ustedes en qué se diferencia la evaluación neuropsicológica de la evaluación psicológica tradicional, ¿ustedes qué me dirían? Isabel, ¿qué nos dice Isabel? Hola, buenas tardes. Profe, pues, con respecto a la pregunta, para ser sincera, no habría la respuesta. Quería hacerle otra pregunta. Isabel, te escucho muy bajito. Hola, No, no te escucho ahora, muy bien. Bueno, voy a hacer un pequeño aporte. No sé si la profe Viviana me complemente. Yo realmente creo que hay algo importante. Nosotros en neuropsicología, como decíamos hace un momento, hablamos lo que tiene que ver con funciones cognitivas para identificar daño, para identificar algún tipo de lesión o fallas dentro del proceso, ¿sí? O sea, algo que podamos identificar con las pruebas. Sin embargo, como decimos, no solamente lo cognitivo, sino también lo emocional y comportamental y habrán otras pruebas que se puedan manejar. Y si ya estamos identificando otro tipo de problema, que de ahí la importancia de tener conocimiento de todo como psicólogos generales, porque de esa manera vamos a poder saber remitir, ¿no? Entonces, si remitimos a psicología clínica o si remitimos a neuropsicología, y este a su vez va a tener un acompañamiento muy de la mano de poder identificar si estamos teniendo algún tipo de sospecha, porque si hablamos de pronto de algún tipo de lesión, daño, pues necesitamos identificar cómo ha sido obtenido, cuál ha sido como la causa que ha derivado a este tipo de situaciones, ¿sí? Eso lo vamos a identificar en la evaluación, pero ya un poquito más allá de identificar algún riesgo de que tú quieras de pronto activar algún tipo de ruta, pues ese es un tema también importante de abordar porque nosotros siempre manejamos rutas y en el consentimiento informado lo menciona, ¿cierto? Que de alguna manera tenemos guardada la información confidencial, pero pues es importante saber que si se identifica algún tipo de riesgo,
pues debemos notificar a las autoridades competentes en ese caso que se requiera. ¿Sí me hago entender? Profe, sí, para complementar un poquito el aporte que tú haces, como en relación a la diferencia de la evaluación, digamos, psicológica, yo pienso que habría que precisar como 3 tipos de evaluación, ¿no? O sea, la evaluación que puede hacer el psicólogo general, es decir, una evaluación global, ¿no? De la parte cognitiva, conductual, ¿no es cierto? Y emocional. Y de ahí, pues, como la posibilidad de derivar a un profesional especializado en caso de que haya una dificultad que yo no pueda cubrir como psicólogo general. Entonces, por ejemplo, si yo miro una problemática muy acentuada a nivel cognitivo, pues yo tengo que derivar este paciente al neuropsicólogo, ¿cierto? Porque el neuropsicólogo es el especialista en trabajar, ¿no es cierto?, en rehabilitar o estimular estas funciones, ¿no? Sea por daño adquirido, congénito, producto de alguna cuestión ambiental, bueno. Ahora, si lo que, digamos, si lo que se prioriza dentro de una evaluación psicológica es una cuestión relacionada con la parte emocional o conductual, digamos que sea una problemática muy acentuada, entonces yo tendré que derivar a este paciente a psicología clínica, ¿ya? Entonces el psicólogo clínico ya se encargará de evaluar otros aspectos para manejar un tratamiento o un plan de intervención dependiendo, ¿no? De su enfoque, dependiendo de la problemática, si es una cuestión emocional, si es una cuestión comportamental, de pareja, bueno, etcétera. Entonces, digamos que esa es la importancia de que como psicólogos, ¿cierto?, tengamos una información general y aprendamos de este tipo de especialidades, porque de alguna forma nos perfilamos al camino que nosotros vayamos a querer tomar, ¿no? Y al que luego nos queramos desempeñar o nos tengamos que desempeñar. Porque finalmente el campo laboral no lo tenemos prescrito, ¿no? Pero lo importante es identificar las diferencias, ¿cierto? Entre un psicólogo clínico, un neuropsicólogo, un psicólogo educativo, por ejemplo, ¿no? Un orientador escolar, bueno. Entonces, para eso nos sirven estos espacios, chicos, ¿no? Por eso es tan importante que o uno quisiera que ingresen muchos más estudiantes para que tengan la oportunidad de compartir, pues, o compartamos este espacio de conocimiento, pero fundamentalmente, pues yo pienso que esas son como las diferencias que habría que hacer entre las evaluaciones, profe. Sí, muy bien. Bien, chicos, preguntas. Esto es un espacio para debatir en lo que ustedes nos puedan aportar, nosotros podamos también contribuir al mismo. Isabel, tenías una pregunta, pero no te escuché, no te escuchábamos, creería yo. ¿Me escuchan? Escucha muy bajito, no sé si solo soy yo. Bueno, Sí, profe, yo creo que sí la alcanzo a escuchar. A ver, ¿cuál es ya, tu pregunta? pero fue otra persona la que habló, creo. ¿Otra? Sí, Dice, me desconecté, no sé qué pasó. ok. Yo creo que es, no. Así No, que, profe, bueno, listo. soy Sandra, es que no pude oír absolutamente nada de lo que la profe Viviana me dijo, porque la pantalla se me quedó congelada y luego me desconectó y no escuché, solo oí hasta donde me dijo, sí, yo estudié allá, y de ahí en adelante no pude oír Vale, pero nada. Sandra está interesada es en el estudio, ¿cierto? Sí, Chicos, sí. si quieres voy a cortar la grabación, si quiere, pues ya para que no nos quede tan pesada la grabación. Y vamos a continuar con las preguntas en relación a lo que ustedes consideren importante mencionar en este espacio. No sé si hayan más preguntas. Sandra, Daisy, Just Day, están por aquí conectados. Es que Isabel está hace rato, pero a ver, enciende tu micrófono, Escríbelo. Isabel, a ver si te escucho. O si no, ajá, escribe en el chat. Yo te escucho, habla un poco más durito. A ver, dime. Profe, lo que pasa es que yo quiero saber con respecto a los chicos que tienen TDAH, o sea, cómo uno
cómo es que los chicos son tan activos, digámoslo así, o sea, cómo uno deducir definitivamente que es TDAH, ¿sí? Ujú. ¿Esa es tu O sea, pregunta? sí, o sea, quiero saber cómo algo para descartar o algo que defina definitivamente que es TDAH en un niño. Ujú, ujú. Bueno, mira, yo te podría responder desde varios puntos, ¿no? El primero, habría que tener en cuenta que el niño o la niña debe al menos cumplir los 5 años, ¿sí? Digamos, si ese diagnóstico se lo hace antes, es muy probable que esté errado, ¿sí? ¿Qué es lo que se recomienda? Primero, que el niño al menos tenga sus primeras etapas del desarrollo, o sea, la primera infancia, sí, que es hasta los 5 años, 11 meses, y que en ese momento se pueda empezar a hacer alguna evaluación eh, para poder hacer un diagnóstico. Entonces, hay varias cuestiones, ¿no? Para diferenciar esto. Lo primero es que, digamos, habría que hacer un seguimiento en el desarrollo del niño para saber qué tan exacerbadas está esa actividad, porque normalmente el niño es activo, ¿sí? Y algunas veces se lo etiqueta, ¿no? O se le dice, es que el niño es hiperactivo y entonces es una cuestión delicada porque si se tiene alguna sospecha, habría que recurrir al profesional, o sea, al neuropediatra, pasar por el neuropsicólogo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se descarta esto? Pues haciendo una evaluación, ¿cierto? Pero una evaluación integral, ¿sí? Que incluso también suele evaluar el terapeuta ocupacional, el neurólogo, el neuropediatra y el neuropsicólogo. Y con la evaluación pertinente ya habría que contemplar si realmente el niño alcanza los criterios diagnósticos de un TDAH, ¿sí? Al menos hasta cumplir los 5 años, porque lo que es habitual es eso, ¿sí? Cuando el niño es demasiado activo, que por lo general eso pasa, ¿sí? Porque el niño está descubriendo el mundo, el niño está desarrollándose, está aprendiendo a socializar, entró a la etapa escolar, preescolar, perdón. Entonces el niño es activo, pero no necesariamente quiere decir que es hiperactivo y a veces hay que intentar de pronto no etiquetar al niño, ¿sí? Sin un conocimiento real y si hay una sospecha, como yo te digo, al menos empezar a evaluarlo a partir de los 5 años, ¿no? De los 6 añitos, para poder tener no una certeza, sino al menos como un acercamiento más acertado al diagnóstico. ¿Listo? Pues eso es lo que yo podría decirte, no sé, la profe Dianita, si quiere complementar. Hay algo Es decir, profe, importante. ay, perdón. Tranquila, dale, Isabel. Es decir, que el seguimiento se debe hacer con varios especialistas. Claro, claro que sí, porque, o sea, digamos, la palabra del neuropsicólogo no es la palabra de Dios, ¿sí? O sea, considero que hay que tener en cuenta el criterio profesional de otros profesionales, valga la redundancia, para poder tener un diagnóstico integral, digo yo, ¿sí? O sea, la perspectiva del neuropsicólogo, la perspectiva del neuropediatra, la perspectiva del terapeuta ocupacional, y de ahí ya hacer como un consenso para revisar si sí o no está dando como esa hipótesis, ¿no? Eso sería. A Vale, mí me profe, muchas parece gracias. algo muy importante es que cuando estamos hablando de niños, ellos están en un proceso de maduración cerebral. Y si nosotros estimulamos y potenciamos y trabajamos en eso que queremos fortalecer, ¿cierto? No tanto como ver la afectación, sino buscar la manera de ayudar al niño en esas edades tan bonitas que son las tempranas hasta los 5 años, porque hay algo que se llama flexibilidad cerebral y es esa que le va a permitir al niño, plasticidad cerebral, es la que le va a permitir que entre más estimulación haya de poder fortalecer y trabajar. No hablamos de un freno inhibitorio todavía a esa edad, pero sí a partir de los 7 años. Y por eso cuando empezamos como el proceso escolar, el proceso de lectoescritura que va a requerir un tiempo en mesa, pues muy seguramente si viene con esto va a ser muy difícil, un poquito más complejo, ¿cierto? Pero si lo hemos identificado, más que de pronto querer dar un diagnóstico, es poder trabajar y fortalecer para que podamos llegar a esa edad y no esperar llegar a esa edad, ¿no? Si ya hemos identificado antes, pues es bonito que haya pasado por todo ese proceso de identificar a tiempo, que si podemos evaluar, es precisamente para identificar esas debilidades que hay y empezar a trabajar en él, porque lo va a requerir mucho más adelante, ¿sí?
Sabemos que los niños durante la etapa de los 5 años o la etapa preescolar que le llaman, es fortalecer la parte social, la parte de motricidad, o sea, lo estamos preparando para un proceso de leptoescritura, ¿cierto? Está el juego simbólico, el juego de roles, hay muchas cositas que se trabajan en esa edad y que es importante identificar a tiempo y poder intervenir. Sabemos que lo que se haga dentro de esos primeros años va a ser fundamental para que no lo dejemos a un lado. Por acá hay unas preguntas que nos dicen, ¿es posible diagnosticar a un niño de 4 años con trastorno del espectro autista? ¿Y qué factores influyen en el proceso diagnóstico a esa edad? Bueno, hay varias pruebas para eso. Por ejemplo, tenemos el A22, que es un material gigante de juguetes que tiene desde muy tempranas edades, pero como les digo yo, identificarlo, más que identificarlo, es potencializarlo, ¿sí? Hay muchas pruebas que lo van a permitir. Yo esperaría también, porque como está en desarrollo, nos va a hacer muchos cambios, ¿sí? Pero poder trabajarlos sí es importante. Si queremos evaluarlo, maravilloso. Si el niño no lo permite, pues va a ser mucho mejor a la hora de intervenir, ¿sí? Por acá me dice, ¿qué factores influyen en el proceso de diagnóstico a esa edad? Bueno, factores, pero ¿qué tipo de factores? ¿Sí? Porque hay, no sé a qué haga referencia con factores, porque pueden haber factores, no sé, ambientales, no sé si hagas referencia a esto. Dice, si fuera posible un contacto para hablar luego con la profe Viviana. Sí, claro, yo imagino que tú le puedes escribir por Teams, si de pronto se trata creo que Sandra, en relación al estudio. Emil se nos dice, los pediatras por ciertas conductas ya las etiquetan desde los 2 años. Bueno, tú dices algo muy importante que ocurre, Emilce, en consulta, y es que en su afán están haciendo una evaluación muy rápida, pero la información que dan los padres es fundamental. Igualmente está la parte objetiva y subjetiva del médico, que es lo que le están diciendo y también lo que él ve en su momento, ¿sí? Entonces ahí es oportuno el acompañamiento de los demás terapeutas, como decía la profe Viviana, no solamente el neuropsicólogo, sino que también puede ir muy de la mano con otras profesiones, ¿no? ¿Listo? Bueno, no sé, profe Viviana, ¿qué más podamos aportar a las preguntas que hay? ¿Dónde están, profe, en el chat? Sí, teníamos por acá en relación al TEA. Lo que pasa es que A el TEA ver. yo voy a decir que se cumple con ciertos criterios y es la interacción, la comunicación y conductas repetitivas y estereotipadas. Hablamos de 3 criterios fundamentales. Para llegar a ese punto, pues no vamos a decir que porque cumple con uno o cumple con dos, no, tiene que cumplir y hay muchas cosas más para poder dar un diagnóstico como esos, que ya entra dentro de las etapas, ¿no? La recolección de información, la historia clínica, antecedentes, conductas que podamos medir. ¿Listo? Dice los pediatras, Bueno, no, creo que ya respondiste, profe, no sé si hay otra. ¿Es posible diagnosticar un niño de 4 años? Ya, ¿no? Desconecté, si fuera posible un contacto para, listo. Yo creo que ya no hay más, creo que ya la respondiste, profe, no sé si hay otra. Aquí en el chat no miro. Listo. ¿Qué otra pregunta tenemos, chicos? Nos quedan ahí Antes 5 de minuticos para 5 interactuar minuticos. más. Emilce, ya creo que también dimos respuesta, Emilce, por su experiencia previa. Hay una manito arriba Lucy de Lucy. Carolina. A ver, cuéntame. Te escucho. Hola a todos, ¿me escuchan bien ahí? Hola. Sí. Sí. Profe, yo bueno, había alzado la mano antesita, pero como se desvió el tema, pero yo quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que, de acuerdo, o sea, continuando con lo que preguntó la compañera Isabel, y es que muchas personas tienen como lo del TDAH y es que dicen, no, es que mi hijo es hiperactivo, tiene TDAH. O es que es así, ya tiene TDAH. Entonces, yo me topaba mucho con eso, la verdad. Uno ve mucho eso, es que no, es que él molesta mucho en clase, es que él no se queda quieto, ya tiene esa condición, ¿no? Entonces, yo quiero decir, o sea, quiero saber más bien qué otra cosa, qué otro punto puede uno decir que le ayuda a uno a descifrar aparte de la hiperactividad, aparte de esa situación que presenta el niño o otra persona. Que quisiera saber, la verdad. Pero a ver si te entiendo tu pregunta. O sea, tú dices que normalmente suelen etiquetar a los niños porque son muy activos, ¿sí? Entonces, Exacto, sí. normalmente sí, dicen que bueno, si el niño es demasiado activo, entonces se puede tratar de
una de una hiperactividad. Pero mira que hay otros factores, por ejemplo, hay niños que pueden tener déficit atencionales, ¿sí? O dificultades de concentración, pero no necesariamente que tengan TDAH, ¿sí? Entonces me refiero a dificultades atencionales, de enfocar la atención, incluso puede ser que sean dificultades sensoriales, ¿sí? Por ejemplo, hay niños que se les dificulta mucho la parte visual, ¿sí? Que ya tienen dificultades visuales, pero digamos como los padres y los profes no suelen poder reconocer esto, tal vez el niño se aburre y prefiere no ver la clase, ¿sí? Entonces, de alguna forma yo creo que lo que hay que hacer es saber observar, ¿no? Digamos que los profes que son que suelen estar en preescolar, que es como las etapas cruciales del desarrollo, y además la ayuda de los padres para identificar otros factores, que es lo que yo te digo a ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, dificultades sensoriales, ¿sí? Por ejemplo, visuales, ¿no? Auditivas, porque, o dificultades de enfocar la atención. El niño se aburre constantemente porque tiene, o se aburre o es desatento porque hay mucha estimulación, ¿sí? Entonces, mira que el niño apenas está desarrollando como esa capacidad de indagar, ¿sí? Suponte que hay un niño que pasa de la etapa de vivir en casa y entra al jardín. Y claro, pues ese mundo de estímulos van a llamar su atención y va a ser difícil a veces que el niño se enfoque, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea un TDAH, ¿no? Entonces, empezar a descubrir en el niño todo ese tipo de cuestiones ayuda, pues, a no etiquetar y a identificar otras cuestiones, ¿no? Entonces, lo que te digo, dificultades atencionales, de foco de atención, de no poder enfocar o dificultades sensoriales. Por eso, ahora se utiliza mucho el tratamiento de integración sensorial, ¿no? Este tema de integración sensorial que, bueno, no suele trabajarlo el psicólogo, creo yo, pues hasta donde yo sé, sino más como el terapeuta ocupacional, ¿no? Se encarga de trabajar de manera integral ese sistema sensorial, ¿sí? Porque un niño que no ve bien, pues no va a enfocar su atención. Un niño que no escucha bien, ¿cierto? O que tiene problemas vestibulares, ¿no? Como por ejemplo del equilibrio y demás, entonces va a estar constantemente reactivo. No quiere decir que tenga un TDAH. Entonces, todos esos factores podrían ser una respuesta a una dificultad X, ¿no? Pues yo no sé si ahí te respondo, Carolina, tu pregunta. Sí, señora. Muchísimas gracias, doctora Viviana. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, a mí sí me gustaría decirle algo a Lucy, y es que es importante, Lucy, te invito y a todos también a leer el DSM-5. El DSM-5 nos habla de los criterios cuando se está cumpliendo con un posible TDAH. Este se da con un comportamiento de más de 6 meses, ¿cierto? Tiene dificultades para esto. Entonces allí se los especifican muy, muy puntual. Entonces sí es bueno tratar de visualizar o de revisar ese tipo, porque son, digamos, como trastornos del neurodesarrollo que empiezan a temprana edad, pero es ahí donde se identifican, porque están al inicio del periodo del desarrollo, tienen manifestaciones precoces al desarrollo, se presentan antes de la escuela primaria, y mire que ahí es donde vemos las luces de todo esto, ¿sí? Hay un déficit en el desarrollo que puede llegar a producir deficiencia en el funcionamiento a nivel ¿qué? Personal, social, académico y ocupacional, ¿sí ves? Por eso la parte de terapia ocupacional acá es muy importante. Y hay varios, ustedes nombraron solamente el TEA, también nombraron el TDAH, también están los trastornos del aprendizaje, trastornos motores, entre muchos más, ¿sí? Etcétera. Exacto, de ahí que ustedes lo puedan revisar desde el DSM-5. Chicos, bueno, pues hemos llegado a la etapa final, ya en este espacio tratamos de ir abordando un poquito más de temas. Si quieren me pueden escribir también por el Teams y les comparto por allí información. Muchísimas gracias a todos. Creo que no hubo más manitos arriba. Les agradecemos el espacio Muchas a gracias, ustedes. chicos, profe. ¿Listo? Que tengan Nos una vemos feliz noche. entonces Para la en la web. web, ¿listo? Ujú. Para que lo tengan en cuenta, ya estaremos compartiendo la invitación. Que tengan una buena tarde. Gracias, profe Dianita. No, a ti, profe Viviana, y a todos, feliz Nos tarde. vemos. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Gracias. 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 Bueno.